Queridos oyentes, hoy voy a contarles la historia de Isabela y el duque Alessandro, una historia que nació de la tierra, del trabajo silencioso de manos acostumbradas al esfuerzo, y de dos corazones que jamás deberían haberse encontrado. Ella era una mujer sencilla que luchaba por salvar la finca de su familia. Él, un duque poderoso que había aprendido a no confiar en el amor. Cuando Alessandro llegó a aquella tierra con una propuesta imposible, ninguno de los dos imaginaba que el verdadero peligro no sería perder la finca, sino perder el corazón. Quédense conmigo hasta el final, porque esta historia tiene uno de los finales más hermosos que he contado en este canal. La región de Puglia, en el sur de Italia, guarda una belleza que no necesita llamar la atención. Los olivos crecen torcidos por los años. Los muros de piedra dividen las colinas como si fueran cicatrices antiguas de la tierra, y el viento del Adriático pasa lentamente entre los árboles, haciendo brillar las hojas plateadas bajo el sol. Allí vivía Isabela. Se despertaba antes del amanecer, como lo había hecho siempre. Antes que ella lo había hecho su madre, y antes la madre de su madre. Se calzaba las botas de trabajo todavía húmedas del día anterior y caminaba por los senderos de tierra roja sin necesidad de mirar el suelo. Conocía cada piedra, cada raíz, cada curva del camino que conducía al corazón del olivar. Cuando llegaba al centro de la finca, solía detenerse un momento, respiraba hondo y sentía algo que las palabras nunca lograban explicar del todo. Aquella tierra no era solo trabajo, era historia. El abuelo había plantado algunos de aquellos árboles, el padre había dedicado su vida a cuidarlos, y ahora todo dependía de ella. Pero había algo que Isabela no podía controlar: las deudas. En los últimos años de su vida, su padre había tenido malas cosechas. Los comerciantes de la ciudad pagaban cada vez menos por el aceite, y cuando él murió, Isabela heredó no solo la finca, también heredó las cuentas pendientes. Había trabajado el doble. Había vendido aceite por menos de lo que valía. Había intentado negociar con los acreedores, pero los números seguían siendo implacables, y el plazo final estaba cada vez más cerca. Si no pagaba en 6 meses, perdería la finca, perdería la tierra donde había nacido, perdería la historia de su familia. Mientras Isabela luchaba cada día por salvar la finca, un hombre avanzaba lentamente por la región comprando tierras. Su nombre era Alessandro di Castellaro, duque, empresario, y un hombre conocido por una cualidad que lo había hecho temido y respetado al mismo tiempo: la precisión. Alessandro no tomaba decisiones emocionales, no creía en la improvisación. En su mundo, todo debía tener lógica, estructura y resultado. Había pasado los últimos años construyendo algo ambicioso: una red de producción de aceite de oliva con las mejores tierras del sur de Italia. Había comprado fincas en varias regiones, había invertido en molinos modernos, había organizado rutas comerciales con ciudades del norte, y ahora solo faltaba una propiedad para completar el proyecto en aquella zona de Puglia. Una finca pequeña, pero excepcional, la finca de Isabela. Aquella mañana de octubre, el carruaje oscuro del duque llegó por el camino de tierra que conducía hasta el portón de madera. 2 caballos negros tiraban del vehículo con la elegancia disciplinada de animales bien entrenados. El secretario del duque, Enzo, bajó primero. Sostenía una carpeta con documentos y un mapa cuidadosamente doblado. Alessandro descendió después. Era alto, de hombros anchos, con la postura tranquila de alguien que estaba acostumbrado a ocupar cualquier espacio sin pedir permiso. Miró alrededor, observó los olivos, el terreno, la inclinación de las colinas, y entonces notó algo que no esperaba. La finca estaba cuidada con un orden casi perfecto. Los caminos entre los árboles estaban limpios, las ramas podadas con precisión. Los muros de piedra habían sido reconstruidos donde el tiempo los había derribado. Aquella no era una tierra abandonada por las deudas, era una tierra amada. Enzo abrió el mapa. «Es esta, señor», dijo señalando el lugar, «la última propiedad que necesitamos para cerrar el proyecto del lado este».
Alessandro asintió lentamente. En otros lugares el proceso siempre había sido igual. Llegaba, ofrecía un precio justo. Los propietarios aceptaban, porque pocos se atrevían a decir que no a un duque con dinero y proyectos. Pero mientras miraba los olivos de aquella finca, tuvo la sensación de que esta vez sería diferente. Isabela estaba en el olivar cuando escuchó el sonido del carruaje, el ruido de las ruedas sobre la tierra húmeda. No necesitó preguntar quién era, lo supo inmediatamente. El hombre que estaba comprando tierras. Se limpió las manos en el pantalón de trabajo y caminó hacia el portón. No corrió, no se arregló, no intentó aparentar nada. Avanzó con el mismo paso firme con el que caminaba cada mañana entre sus árboles. Cuando llegó Alessandro ya estaba de pie frente al portón. Sus ojos se encontraron por primera vez. Isabela lo observó con atención. Ropa cara, postura elegante, mirada calculadora. Sí, era exactamente el tipo de hombre que esperaba. Y habló antes de que él pudiera hacerlo. «Usted debe ser el hombre que está comprando tierras en esta región». Alessandro inclinó ligeramente la cabeza. «El mismo». Isabela cruzó los brazos. «Entonces puedo ahorrarle tiempo. Esta finca no está en venta». Durante un instante, el silencio quedó suspendido entre los dos, pero Alessandro no parecía molesto, ni sorprendido. La miraba con una curiosidad tranquila, porque aquella mujer no mostraba el menor signo de intimidación, ni respeto exagerado por su título. Sus manos tenían tierra, y no intentaba esconderlo. Finalmente habló. «Mi nombre es Alessandro, duque de Castellaro». Isabela no reaccionó, simplemente respondió, «Isabela». Alessandro observó el olivar detrás de ella, los árboles, las colinas, el horizonte azul del Adriático, y dijo algo que Isabela no esperaba. Antes de aceptar su respuesta, «Me gustaría conocer la finca». Isabela dudó, pero había algo dentro de ella que no podía resistir mostrar aquella tierra que amaba más que cualquier otra cosa. Después de un momento dijo, «Puede entrar, pero voy a enseñarle esta finca a mi manera, y usted va a escuchar lo que yo tenga que decir». Alessandro sonrió levemente. «Me parece justo». Y así comenzó el primer paseo entre los olivos. Dos personas completamente diferentes, siguiendo el mismo camino de Tierra Roja. Durante el paseo entre los olivos, Isabela habló más de lo que había planeado, pero no hablaba para convencerlo. Hablaba porque aquella tierra era parte de su vida. Se detuvo frente a un árbol especialmente antiguo, con el tronco grueso y torcido por los siglos. Pasó la mano por la corteza áspera. «Este olivo lo plantó mi bisabuelo», dijo, «cuando llegó a esta tierra con nada más que un carro y 3 herramientas». Alessandro observó el árbol, luego la miró a ella. No estaba acostumbrado a escuchar historias sobre la tierra. Normalmente solo escuchaba cifras, producción, rendimiento, precio por tonelada. Pero Isabela hablaba de los árboles como si fueran miembros de su familia, y por primera vez en mucho tiempo, Alessandro se descubrió escuchando sin pensar en negocios. Siguieron caminando. Ella le explicó cómo las colinas protegían los árboles del viento más fuerte, cómo el suelo calcáreo daba al aceite un sabor especial, cómo los comerciantes pagaban más por el aceite producido en aquella finca. Cuando llegaron a la parte más alta del terreno, Isabela se detuvo. Desde allí podía verse toda la propiedad, las hileras de olivos descendiendo lentamente hacia el valle, los muros de piedra marcando los límites, y a lo lejos, una franja azul del Adriático. El viento movía las hojas plateadas como si fueran olas. Alessandro se quedó mirando el paisaje durante un largo momento. Luego dijo algo que Isabela no esperaba escuchar. «Ahora entiendo por qué dijiste que esta tierra no está en venta». Isabela lo miró con sorpresa. Había esperado arrogancia, había esperado presión. Pero aquella frase no tenía ninguna de las dos cosas. Bajaron la colina en silencio. Un silencio extraño, no incómodo. Cuando regresaron al portón, Alessandro habló con calma. «Me gustaría volver mañana». Isabela frunció el ceño. «¿Para qué?» «Para hablar de la situación financiera de esta finca». El corazón de Isabela se tensó.
Sabía exactamente a qué se refería, pero no se lo demostraría. «Puede venir», respondió, y se quedó de pie viendo cómo el carruaje se alejaba por el camino. Aquella noche apenas durmió, no porque temiera al duque, sino porque sabía que la conversación del día siguiente podía decidir el destino de todo lo que amaba. Alessandro regresó a la mañana siguiente antes de que la niebla desapareciera de las colinas, pero esta vez llegó solo, sin su secretario, sin documentos, sin papeles. Isabela notó el detalle inmediatamente, porque los hombres que llegan para negociar siempre traen contratos. Pero Alessandro llegó solo con su presencia. Ella lo recibió en la mesa de madera bajo un olivo joven. Le ofreció café. Se sentaron frente a frente. El viento movía suavemente las hojas sobre sus cabezas. Durante un momento, ninguno habló, hasta que Alessandro finalmente rompió el silencio. «He revisado los registros en la alcaldía de la ciudad». Isabela mantuvo la mirada firme. «Entonces ya sabe lo que hay que saber». Alessandro asintió. «Sé que existen deudas importantes». Isabela no respondió, solo lo observó, esperando el golpe, pero Alessandro continuó con la misma serenidad. «También sé que esta finca produce uno de los mejores aceites de la región». Hizo una breve pausa. Luego añadió, «Y sé que usted es la única persona que realmente entiende esta tierra». Isabela no estaba preparada para escuchar aquello, pero lo que vino después la dejó completamente inmóvil. Alessandro habló con una calma que parecía haber sido cuidadosamente ensayada. «Quiero hacerle una propuesta». Isabela apoyó las manos sobre la mesa. «Escucho». Alessandro sostuvo su mirada. «Quiero proponer un matrimonio». El viento entre los olivos pareció detenerse. Durante unos segundos, Isabela pensó que había entendido mal. «¿Un matrimonio?» «Sí». Isabela soltó una pequeña risa incrédula. «¿Quiere comprar mi finca casándose conmigo?» Alessandro negó lentamente. «No exactamente». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Quiero proponer una solución que salve esta finca», explicó con precisión. Si se casaban, él asumiría legalmente las deudas. Los acreedores desaparecerían. La finca seguiría produciendo dentro de su red de producción, y ella seguiría siendo quien tomara las decisiones sobre la tierra. Isabela se levantó lentamente de la mesa. Necesitaba espacio para respirar. Caminó unos pasos hacia los olivos. Miró las colinas, los árboles, el viento del Adriático, todo lo que había intentado proteger durante años. Detrás de ella, Alessandro esperaba sin presionar. Finalmente Isabela preguntó sin mirarlo, «¿Y qué gana usted con esto?» La respuesta fue inmediata. «La última finca que necesito para completar mi proyecto. Y la mejor administradora de tierras que he conocido». Isabela giró hacia él. «¿Nada más?» Alessandro respondió con una serenidad que no tenía ironía. «No creo que los sentimientos sean una base sólida para ningún acuerdo». Hubo un silencio largo, el tipo de silencio que precede a decisiones que cambian una vida. Isabela finalmente dijo, «Voy a pensarlo», y aquella fue la respuesta más honesta que podía dar. Durante los 3 días siguientes, Isabela habló muy poco. Quienes la conocían habrían pensado que todo seguía igual. Se levantaba antes del amanecer, recorría los senderos del olivar, supervisaba a los trabajadores, pero por dentro, su mente no dejaba de volver a la misma pregunta: ¿aceptar o no aceptar? Cada árbol que veía parecía preguntárselo también. Caminaba entre los olivos tocando los troncos con la yema de los dedos, como si buscara una respuesta en la corteza antigua de aquellos árboles que habían sobrevivido generaciones. Aquella tierra no era simplemente su trabajo, era su identidad, pero las cuentas eran claras. Había revisado los documentos de las deudas tantas veces que ya conocía cada número de memoria. Había calculado todas las posibilidades, había imaginado cada escenario, y en todos ellos el resultado era el mismo. Sin ayuda, la finca no sobreviviría. Aquella realidad era dura, pero Isabela era una mujer acostumbrada a mirar la verdad de frente. Una tarde fue a visitar a doña Carmela.
la vecina más cercana. La anciana estaba sentada frente a su casa, limpiando higos. Isabela se sentó a su lado sin explicar demasiado. «Si tuvieras que elegir entre perder lo que amas o aceptar algo que no elegiste», preguntó, «¿qué harías?». Doña Carmela la miró con esos ojos tranquilos de las personas que han vivido mucho. Pensó un momento antes de responder. «Hija, el orgullo no paga las deudas». Luego añadió algo más, con una sonrisa suave. «Pero tampoco hay que perder el alma por salvar la casa». Isabela entendió perfectamente lo que quería decir. La respuesta no estaba en el orgullo. La respuesta estaba en la inteligencia. Aquella noche caminó hasta el lugar más silencioso de la finca, el pequeño cementerio familiar. 2 olivos crecían allí, uno junto a la tumba del abuelo, otro junto a la del padre. Isabela limpió las piedras con un paño húmedo, quitó algunas hojas secas y se quedó de pie frente a los nombres grabados en la piedra. «No sé si estoy haciendo lo correcto», dijo en voz baja. El viento del Adriático pasó entre las ramas. Las hojas plateadas temblaron suavemente. Durante toda su vida había escuchado aquel sonido. Siempre le había parecido una especie de respuesta silenciosa de la tierra. Se quedó allí hasta que el sol empezó a caer sobre las colinas, y cuando finalmente se dio vuelta para regresar a la casa, ya había tomado una decisión. A la mañana siguiente envió un recado para Alessandro, un mensaje breve, solo una frase: «Podemos hablar». El duque llegó esa misma tarde. Esta vez el carruaje se detuvo más lejos del portón, y su secretario, Enzo, permaneció dentro, como si Alessandro entendiera que aquella conversación debía ocurrir solo entre ellos. Isabela lo esperaba en la misma mesa bajo el olivo joven. Había preparado vino en lugar de café, porque algunas conversaciones necesitan algo más fuerte. Se sentaron frente a frente. El viento movía lentamente las ramas sobre sus cabezas. Isabela lo observó durante un momento, intentando descubrir algo en su rostro que pudiera hacerla cambiar de idea, pero Alessandro seguía siendo el mismo hombre sereno, directo. Finalmente, Isabela habló. «Acepto su propuesta». Alessandro no sonrió, no parecía sorprendido, solo asintió con calma, pero Isabela levantó una mano. «Con una condición». Alessandro se inclinó ligeramente hacia adelante. «Diga». Isabela lo miró directamente a los ojos. «Esta finca nunca podrá venderse sin mi consentimiento». El silencio cayó entre ellos. «Y yo seguiré siendo quien decida todo lo que tenga que ver con los olivos. La cosecha, la producción, el aceite, todo». Alessandro la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, respondió con la misma serenidad que había mostrado desde el primer día. «Acepto». Isabela lo miró con sorpresa. «¿Así de fácil?» «Podemos firmarlo en un documento legal antes del matrimonio», añadió Alessandro, «si eso le da más seguridad». Aquella respuesta la desarmó un poco, porque significaba que él había previsto su desconfianza, y en lugar de ofenderse por ella, estaba dispuesto a respetarla. Isabela asintió lentamente. «Quiero ese documento». «Lo tendrá». Y así, sin promesas románticas, sin declaraciones, quedó sellado el acuerdo que cambiaría sus vidas. Un matrimonio nacido de la necesidad, entre una mujer que amaba su tierra y un hombre que había decidido no confiar jamás en el amor. La boda fue sencilla, mucho más de lo que la gente esperaba cuando escuchaba la palabra duque. Se celebró en la pequeña iglesia del pueblo, una construcción de piedra blanca que llevaba siglos mirando las mismas colinas cubiertas de olivos. No hubo música elegante, ni vestidos lujosos. Isabela llevaba un vestido claro que había pertenecido a su madre, sencillo, sin adornos. Pero cuando caminó por el pasillo de la iglesia, muchas mujeres del pueblo sintieron un nudo en la garganta, porque sabían que aquella boda no había nacido del amor, había nacido de la necesidad. Alessandro, por su parte, vestía un traje oscuro perfectamente cortado. Se mantenía erguido, tranquilo, como si aquel momento fuera simplemente otro acuerdo importante en su vida. El sacerdote habló de respeto, de compromiso, de responsabilidad,
palabras que encajaban mucho mejor con aquella unión que cualquier discurso sobre pasión. Cuando finalmente intercambiaron los anillos, Isabella levantó la mirada un instante. Los ojos de Alessandro estaban tranquilos, pero no fríos. Había algo distinto, algo que ella no supo interpretar. Después de la ceremonia hubo una pequeña comida en la casa de Isabella. Pan recién horneado, aceitunas, vino. Los vecinos brindaron con sonrisas sinceras. Pero cuando el sol empezó a bajar detrás de las colinas, todos regresaron a sus casas. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos había pensado demasiado. Quedaron solos, marido y mujer, bajo el mismo techo. La casa de la finca era grande, pero sencilla. Muros de piedra gruesa que mantenían el interior fresco en verano y protegido en invierno. Alessandro había vivido siempre en palacios, casas con salones inmensos, lámparas de cristal y suelos pulidos. Pero aquella casa tenía algo diferente. Olivaba a madera, a aceite de oliva, a pan recién hecho y a una vida real que él nunca había conocido de cerca. Isabella le enseñó la casa con naturalidad. Esta es la cocina. Aquí guardamos el aceite. Las habitaciones están arriba. Hablaba como si estuviera mostrando una finca a un nuevo trabajador, no a su marido. Y Alessandro parecía aceptar ese tono sin incomodarse. Cuando llegaron al final del pasillo del segundo piso, Isabella se detuvo. Había 2 puertas. «Esta será su habitación», dijo señalando la primera. Luego señaló la otra. «La mía está aquí». Alessandro asintió con total tranquilidad. «Me parece razonable». Isabella lo miró un segundo más, como si intentara descubrir si él esperaba algo diferente. Pero Alessandro simplemente abrió la puerta de su habitación, dejó su maleta y empezó a deshacerla, sin tensión, sin incomodidad, como si aquel acuerdo fuera exactamente lo que había imaginado. Los primeros días de convivencia fueron extraños, no incómodos, pero sí llenos de silencios nuevos. Desayunaban juntos, pan, aceite, café, hablaban de cosas prácticas, la próxima cosecha, los comerciantes de la ciudad, el precio del aceite. Después cada uno seguía su camino. Isabella pasaba el día entre los olivos. Alessandro revisaba documentos, escribía cartas, organizaba inversiones. Por la noche se encontraban otra vez en la mesa. A veces hablaban, a veces no, pero poco a poco algo empezó a cambiar. No fue un gran momento, ni una escena dramática. Fue algo pequeño. Una tarde Isabella estaba reconstruyendo uno de los muros de piedra que separaban los campos. Las tormentas del invierno habían derribado parte de él. Estaba colocando piedras una sobre otra con paciencia cuando escuchó pasos detrás. Era Alessandro. Se detuvo observando el trabajo. Durante varios minutos no dijo nada. Finalmente preguntó: «¿Cómo sabes qué piedra va en cada lugar?» Isabella sonrió ligeramente. «Las piedras lo dicen». Alessandro levantó una ceja. «Eso no parece muy científico». Isabella le tendió una piedra. «Inténtelo». Alessandro tomó la piedra con curiosidad. Intentó colocarla, pero la piedra se movió. Isabella negó con la cabeza. «No, mire la forma. Busque dónde encaja». Alessandro probó otra vez, esta vez con más atención. Giró la piedra, la ajustó y finalmente encajó perfectamente. Isabella dio un pequeño golpe con la mano para fijarla. Ahora sí. Alessandro observó el muro, luego la miró a ella, y por primera vez desde que había llegado a la finca, sonrió de verdad. No era la sonrisa elegante de un duque, era algo mucho más simple, algo casi juvenil, y Isabella sintió algo extraño en el pecho, algo que no formaba parte del acuerdo que habían firmado. El invierno llegó lentamente a las colinas de Puglia. Las mañanas empezaron a cubrirse con una ligera niebla que se levantaba desde el valle y se deshacía entre los olivos cuando el sol comenzaba a calentar la tierra. Los árboles descansaban después de la cosecha. Las ramas se movían suavemente con el viento del Adriático. Era la época del año en la que el trabajo se volvía más silencioso, y el silencio
a veces, revela cosas que el ruido esconde. Durante aquellos meses, Isabela empezó a descubrir algo que no esperaba. El duque Alessandro no era el hombre que había imaginado. Seguía siendo disciplinado, meticuloso, organizado, pero había gestos que no encajaban con la imagen fría que ella había construido de él. Se levantaba temprano, mucho antes de que el sol saliera. A veces Isabela lo encontraba en la cocina preparando café. Él nunca hacía ruido, nunca interrumpía. Simplemente dejaba una taza sobre la mesa cuando ella entraba. «Buenos días, Isabela». Nada más. Pero aquel pequeño gesto se repitió tantas veces que terminó convirtiéndose en una especie de ritual silencioso entre ellos. Otro día lo encontró en el olivar. Estaba revisando los árboles con una libreta en la mano, anotando cosas. «¿Qué hace?», preguntó Isabela. Alessandro levantó la mirada. «Intento entender cómo funcionan estos árboles». Isabela se acercó, miró la libreta. Había dibujos de ramas, pequeñas notas, observaciones sobre el terreno. Lo miró con curiosidad. «Pensé que usted solo se ocupaba de los números». Alessandro cerró la libreta. «Los números solo tienen sentido si entiendes lo que hay detrás». Isabela no respondió. Pero en ese momento empezó a verlo de una manera diferente. Una noche de invierno ocurrió algo que cambió todavía más su percepción. El viento soplaba fuerte desde el mar. Las ramas golpeaban suavemente las ventanas. La casa estaba iluminada solo por el fuego de la chimenea. Isabela estaba sentada leyendo unos papeles de la finca cuando Alessandro entró en la sala. Traía una botella de vino. Sirvió 2 copas. Le ofreció una. Se sentó frente al fuego. Durante varios minutos, ninguno habló. El silencio no era incómodo, pero tampoco era casual. Finalmente Alessandro dijo algo que Isabela no esperaba. «Nunca imaginé que terminaría viviendo en una casa como esta». Isabela levantó la mirada. «¿Por qué?». Alessandro miró el fuego. Las llamas reflejaban una luz cálida en su rostro. «Crecí en una casa enorme», dijo lentamente. «Salones inmensos, decenas de habitaciones, sirvientes por todas partes, pero nunca se sentía como un hogar». Isabela no interrumpió. Algo en su tono le dijo que aquella conversación iba más allá de una simple confesión. Alessandro continuó. «Durante muchos años pensé que el amor podía cambiar eso». Hizo una pausa, bebió un poco de vino. «Me equivoqué». Isabela sintió un ligero movimiento en el pecho. No preguntó. Pero Alessandro siguió hablando. «Estuve comprometido cuando era joven. La familia de ella tenía influencia. Era un buen acuerdo. Todo parecía perfecto. Sus ojos se perdieron un momento en las llamas, hasta que un día decidió marcharse». Isabela frunció ligeramente el ceño. «¿Marcharse?». Alessandro asintió. «Con otro hombre». No hubo drama en su voz, ni amargura exagerada, solo una calma extraña. «Después de eso entendí algo», continuó. «El amor es una emoción hermosa, pero también es la más inestable de todas». Isabela sostuvo su mirada. «¿Por eso propuso un matrimonio sin amor?». Alessandro respondió sin dudar. «Sí». El silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez Isabela lo miraba con una comprensión distinta, porque detrás del duque disciplinado había un hombre que alguna vez había confiado demasiado y había aprendido la lección de la forma más dura. Isabela dejó la copa sobre la mesa. «Gracias por contármelo». Alessandro levantó la mirada. Parecía sorprendido. No esperaba que dijera eso. Isabela sonrió levemente. A veces entender el pasado de alguien ayuda a entender quién es en el presente. El viento golpeó la ventana. Las llamas de la chimenea crepitaron, y en ese momento, por primera vez desde que se habían casado, la distancia entre Isabela y Alessandro pareció hacerse un poco más pequeña. El invierno fue pasando lentamente. Los días comenzaron a alargarse. El frío empezó a retirarse de las colinas de Puglia como una marea que retrocede. Y con la llegada de la primavera, la finca volvió a llenarse de vida. Los olivos comenzaron a brotar con nuevas hojas plateadas.
Las flores silvestres aparecieron entre los caminos de tierra, y el aire volvió a oler a hierba fresca y sal del Adriático. Pero no solo la tierra estaba cambiando. También algo estaba cambiando entre Isabela y Alessandro. Ya no eran dos personas que compartían una casa por obligación. Habían empezado a compartir pequeñas partes de su vida. Desayunaban juntos cada mañana. Alessandro escuchaba con atención cuando Isabela hablaba del olivar. Le preguntaba sobre las podas, sobre el momento exacto en que el fruto debía recogerse. A veces caminaban juntos entre los árboles al atardecer, y en esos paseos ocurrían conversaciones que ninguno de los dos había planeado tener. Una tarde, Isabela estaba explicando cómo reconocer un árbol enfermo. Se detuvo frente a uno más joven que los demás. «Este necesita más luz», dijo. Alessandro levantó la mirada hacia el cielo. «Entonces hay que podar el de al lado». Isabela sonrió. «Está aprendiendo rápido». Alessandro respondió con una ligera sonrisa. «Tengo una buena maestra». Aquellas palabras fueron simples, pero Isabela sintió algo extraño en el pecho, algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo, y esa sensación empezó a asustarla un poco, porque el acuerdo que habían hecho no incluía emociones, no incluía afecto, y mucho menos incluía amor. El día que todo cambió, empezó como cualquier otro. El sol brillaba con fuerza sobre las colinas. Isabela estaba revisando un terreno más inclinado en la parte norte de la finca. Había decidido limpiar una zona donde algunos árboles jóvenes estaban creciendo demasiado cerca unos de otros. Alessandro estaba en la casa revisando unos documentos cuando escuchó el grito. Fue breve, pero suficiente. Salió de la casa inmediatamente. Corrió por el sendero de tierra, el corazón golpeándole el pecho con una fuerza que no esperaba sentir. Cuando llegó al lugar vio a Isabela en el suelo. Había resbalado por una pequeña pendiente. El terreno estaba húmedo por una lluvia reciente. Isabela intentaba levantarse, pero una expresión de dolor cruzaba su rostro. Alessandro llegó hasta ella en segundos. «Isabela». Su voz sonaba diferente, más urgente, más humana. Se arrodilló junto a ella. «¿Estás herida?» Isabela intentó sonreír. Solo fue una caída, pero al intentar apoyar el pie volvió a hacer una mueca de dolor. Alessandro no lo dudó. La levantó en brazos con una facilidad que la sorprendió. Isabela protestó. «¿Puedo caminar?» «No», respondió Alessandro con firmeza. Su tono no era autoritario, era protector. Caminó con ella por el sendero hasta la casa, el corazón todavía acelerado, y mientras la llevaba, algo se instaló en su pecho. Un miedo inesperado, un miedo que no tenía nada que ver con negocios, ni con tierras, ni con acuerdos, un miedo que solo aparece cuando alguien importante puede perderse. Cuando llegaron a la casa, Alessandro la sentó cuidadosamente en una silla. Revisó su tobillo. «Está inflamado», dijo. Trajo agua fría, un paño. Lo colocó con cuidado. Sus manos se movían con una atención sorprendente. Isabela lo observaba en silencio. Nunca lo había visto así, tan concentrado, tan preocupado. Finalmente, Alessandro levantó la mirada. «Deberías descansar unos días», Isabela suspiró. «La finca no descansa». Alessandro respondió con una calma firme. «La finca estará bien». Hizo una pequeña pausa. Luego añadió algo que Isabela no esperaba escuchar. «Lo importante es que tú estés bien». El silencio llenó la cocina. Isabela lo miró. Y en ese momento comprendió algo que llevaba semanas evitando reconocer. Su corazón estaba empezando a cambiar. Y lo que sentía por Alessandro ya no tenía nada que ver con el acuerdo que habían firmado. El tobillo de Isabela tardó varios días en recuperarse. Durante ese tiempo, Alessandro asumió muchas de las tareas de la finca. Al principio Isabela protestó. Intentó levantarse antes de tiempo. Intentó volver al olivar. Pero Alessandro no cedió. 3 días, dijo con calma. Después podrás volver a mandar sobre todos nosotros. Isabela fingió molestarse, pero en el fondo sabía que él tenía razón, y mientras permanecía sentada junto a la ventana observando los olivos, tuvo tiempo para pensar.
pensar en Alessandro, en sus gestos, en su forma de escuchar, en el miedo que había visto en sus ojos cuando la encontró en el suelo. Y cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía algo que empezaba a asustarla. Se estaba enamorando de él. Una semana después, Alessandro tuvo que viajar a Roma. Asuntos familiares, negocios que no podían resolverse con cartas. Antes de partir, caminó con Isabella entre los olivos al atardecer. «Regresaré en unos días», le dijo. Isabella asintió. «La finca seguirá aquí». Alessandro la observó durante un instante más largo de lo habitual. «Eso espero». Había algo en su mirada que Isabella no supo interpretar, como si hubiera querido decir algo más. Pero no lo hizo, y el carruaje partió a la mañana siguiente. Los días sin Alessandro fueron extraños. La casa parecía demasiado silenciosa, el desayuno demasiado corto. Incluso los paseos entre los olivos parecían distintos. Isabella intentó concentrarse en el trabajo, pero cada vez que regresaba a la casa, esperaba escuchar sus pasos en el pasillo, esperaba verlo sentado en la mesa con sus papeles, esperaba escuchar su voz tranquila preguntando por los árboles, y entonces comprendió algo que no podía negar. Lo echaba de menos. Alessandro regresó 5 días después, pero no llegó solo. Su secretario Enzo lo acompañaba. Traían documentos, cartas, papeles que debían revisarse. Isabella los vio llegar desde el olivar, y algo dentro de ella se alegró más de lo que esperaba. Pero aquella alegría duró poco. Esa misma tarde, mientras regresaba hacia la casa, escuchó voces en la sala. La puerta estaba entreabierta. Reconoció la voz de Enzo. «Debemos cerrar el acuerdo cuanto antes». Hubo un silencio breve. Luego Alessandro respondió. «Todavía no». Enzo continuó hablando. «La finca ya forma parte de su red de producción. Desde el punto de vista legal, el matrimonio lo hace todo mucho más sencillo». Isabella sintió que algo en su pecho se tensaba. Enzo siguió hablando. «Los inversores estarán satisfechos cuando todo esté oficialmente bajo su control». La sangre de Isabella pareció detenerse por un segundo. Su control. Aquellas palabras se clavaron en su mente. No escuchó el resto de la conversación. No quiso escuchar. Se dio vuelta lentamente y salió de la casa sin hacer ruido. Caminó hacia el olivar. Los árboles se movían con el viento del atardecer, pero por primera vez en mucho tiempo, Isabella no sentía paz entre ellos, solo una pregunta que crecía dentro de su pecho. ¿Había sido todo parte de un plan? ¿Había sido el matrimonio solo una forma elegante de quedarse con la finca? Durante días, Alessandro había sido amable, paciente, respetuoso. Pero ahora Isabella no podía dejar de pensar en aquellas palabras. Bajo su control. Aquella noche cenaron en silencio. Alessandro habló sobre los asuntos de Roma, sobre comerciantes, sobre proyectos. Pero Isabella apenas respondió. Algo se había cerrado dentro de ella. Finalmente Alessandro dejó el vaso sobre la mesa. «Isabella». Ella levantó la mirada. «¿Sí? ¿Ha pasado algo?» Isabella lo observó durante unos segundos y luego preguntó directamente, «¿Qué es exactamente lo que gana usted con esta finca?» Alessandro frunció ligeramente el ceño. «Ya lo hablamos antes. Quiero escucharlo otra vez». El silencio se volvió denso. Alessandro la miraba intentando entender qué había cambiado. Finalmente Isabella dijo lo que llevaba horas ardiendo dentro de su pecho. «Hoy escuché su conversación con Enzo». La expresión de Alessandro cambió. No de enfado, de comprensión. «Entiendo». Isabella continuó. «Parece que el matrimonio ha sido muy conveniente para sus negocios». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Durante unos segundos, Alessandro no respondió. Luego habló con calma. «Escuchaste solo una parte de esa conversación», pero Isabella negó con la cabeza. «Escuché lo suficiente». El silencio volvió a caer sobre la mesa, y por primera vez desde que se habían casado, la distancia entre ellos parecía más grande que nunca. Después de aquella cena, el silencio entre Isabella y Alessandro se volvió diferente. No era el silencio tranquilo de las primeras semanas.
Era un silencio pesado, como si cada palabra que no se decía estuviera ocupando el aire entre ellos. Durante 2 días apenas hablaron. Alessandro salía temprano a revisar algunos documentos en el molino de aceite. Isabela pasaba horas en el olivar, concentrándose en el trabajo más de lo necesario. Pero el corazón no entiende de disciplina, y ninguno de los dos conseguía dejar de pensar en el otro. La tarde del tercer día, el viento del Adriático soplaba con más fuerza de lo habitual. Isabela estaba en la parte más alta de la finca, revisando algunos árboles jóvenes. Desde allí podía verse todo el valle, los olivos extendiéndose como un mar verde plateado. El sol empezaba a descender lentamente hacia el horizonte. Escuchó pasos detrás. No necesitó girarse para saber quién era. Alessandro. Se detuvo a unos metros de ella. Durante un momento, ninguno habló. El viento movía las hojas de los olivos como un susurro constante. Finalmente Alessandro rompió el silencio. «No te casaste conmigo por amor». Isabela se giró lentamente. «No. Y yo tampoco». Ella sostuvo su mirada. «No». Alessandro dio un paso hacia adelante. Pero eso no significa que lo que está pasando ahora sea una mentira. Isabela frunció ligeramente el ceño. «¿Qué está pasando ahora?» Alessandro respiró hondo, como si las palabras que iba a decir no fueran fáciles para él. «Escuchaste una conversación sobre negocios, eso es cierto, pero no escuchaste la parte importante». Isabela no respondió. Alessandro continuó. «Cuando Enzo dijo que la finca estaba bajo mi control, yo respondí que no pensaba tratarla como una simple propiedad». Hizo una pequeña pausa. «Porque ya no la veo así». El viento levantó una pequeña nube de polvo en el camino. Isabela lo observaba sin hablar. «Cuando llegué aquí», continuó Alessandro, «solo pensaba en completar mi proyecto. Solo veía números, tierras, producción, pero esta finca cambió algo». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Tú cambiaste algo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Isabela sintió cómo su corazón empezaba a latir más rápido. «Nunca planeé enamorarme de ti», dijo Alessandro finalmente. Aquella frase fue tan directa que Isabela se quedó inmóvil. El duque, que no creía en el amor, acababa de decir exactamente eso. «Pero ocurrió», continuó él. «Ocurrió cuando te vi caminar entre los olivos como si hablaras con ellos. Ocurrió cuando me enseñaste a colocar piedras en ese muro. Ocurrió cuando te caíste en aquella colina y sentí un miedo que nunca había sentido antes». Se acercó un paso más. Ahora estaban muy cerca. «Si crees que todo esto fue un plan, puedo firmar ahora mismo los documentos que te devuelvan toda la finca». Isabela abrió los ojos con sorpresa. «Todo. La tierra, la producción, la casa». «¿Y usted qué haría?». Alessandro respondió con una tranquilidad que no era resignación, era sinceridad. «Me quedaría». Isabela lo miró sin entender. «¿Quedarse?» «Aquí». Hizo un gesto hacia los olivos. «Trabajando contigo, aunque ya no haya acuerdos, ni contratos». El viento volvió a mover las hojas plateadas. Durante unos segundos, Isabela no pudo hablar, porque todo lo que había temido escuchar se había convertido en algo completamente distinto. Finalmente susurró. «Yo también tengo que decir algo». Alessandro esperó. Isabela bajó la mirada un instante. Luego volvió a levantarla. «Intenté convencerme de que esto solo era un acuerdo. Intenté recordar todos los días que no debía sentir nada». Su voz tembló apenas. «Pero fallé». Alessandro no dijo nada. Isabela respiró hondo. «Porque también me enamoré de usted». Las palabras salieron suaves, pero fueron más poderosas que cualquier discurso. El silencio que siguió fue distinto. No era un silencio de duda. Era el silencio que aparece cuando dos personas finalmente dicen la verdad. Alessandro dio el último paso que quedaba entre ellos, y cuando la besó, no fue el beso de un acuerdo, ni de una obligación. Fue el beso de dos personas que habían descubierto algo inesperado. Algo que ninguno había planeado, pero que los dos habían empezado a desear. Dicen que algunos olivos de Puglia tienen más de 400 años. Han sobrevivido tormentas, guerras, sequías.
El viento los ha doblado muchas veces, pero nunca los ha arrancado, porque sus raíces crecen muy profundo, muy dentro de la tierra. Alessandro entendió algo parecido con el tiempo. El amor no siempre aparece como una tormenta. A veces llega despacio, como una raíz que empieza a crecer sin que nadie lo note, hasta que un día descubres que sostiene toda tu vida. La finca siguió produciendo aceite, uno de los mejores de la región. Pero lo más importante no estaba en los árboles, estaba en la casa de piedra que se alzaba entre los olivos, donde Isabella y Alessandro aprendieron algo que ninguno había creído posible, que el amor puede nacer incluso de un acuerdo, si el respeto llega primero. Queridos oyentes, si esta historia tocó algo en tu corazón, te invito a dejar un like ahora mismo. Ese pequeño gesto ayuda muchísimo al canal, y me encantaría saber algo en los comentarios. ¿En qué momento sentiste que Alessandro ya estaba enamorado de Isabella? Te leo siempre, y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora, porque cada semana llega una nueva historia, capaz de tocar el corazón. Nos vemos en el próximo relato.